Siempre un montón de horas de discusión colgada, pero bueno, ya ven que mientras tanto en el Parlamento lo que están planteando es si derogan la ley completa, si algún artículo, si esto y si lo otro. Muy bien, vamos a darle la bienvenida, porque cambiamos de tema, a la directora del INISA por el Frente Amplio. Nos está acompañando Andrea Venosa. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Le cursamos una invitación a la presidenta, no pudo venir por temas de agenda. En debate en este momento está la situación del INISA y las necesidades que tiene, a partir de algunos estudios que han sido puestos sobre la mesa. El gremio afirma que la gestión no está dando resultados positivos. Bueno, a ver, ¿qué opinión general tiene la directora? Bueno, en realidad nosotros, desde que ingresamos al directorio de INISA, hemos venido denunciando una serie de situaciones. Una de ellas es la ley de urgente consideración. Como ustedes saben, la ley aumentó la privación de libertad para los adolescentes en la máxima de 5 años y pasó a 10 años, y en la mínima de 1 año pasó a 2 años. Esto impactó en el sistema, pero no en el presupuesto. El presupuesto también fue recortado en la ley presupuestal del 2020, no contemplando estas modificaciones de la ley de urgente consideración. Incluso se derogó la suspensión condicional del proceso, que era un instituto que los fiscales utilizaban muchísimo en caso de adolescencias en conflicto con la ley, y para imponer medidas no privativas, ¿no?, que son mucho más económicas para el Estado que las medidas de privación de libertad. En la Convención sobre los Derechos del Niño lo que se establece es que la regla debería ser las medidas no privativas de libertad, y en forma alternativa, cuando ya la situación no da para imponer una medida en comunidad, se debe ir a la privación de libertad. El Estado uruguayo ha venido, en realidad, en omisión a la Convención, aumentando los guarismos de pena. Esto también no tiene que ver solo con este periodo de gobierno, sino también desde el 2013 se han venido aumentando las penas para los adolescentes en conflicto con la ley. Esto es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero a su vez en este periodo, con este aumento y con esta disminución del presupuesto, nosotros estamos evidentemente en un problema de una crisis institucional en lo que es el INISA. El presupuesto... Ahí está. Separemos los temas, ¿no? Porque, a ver, en realidad, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, las modificaciones que trajo consigo la LUC, si hubiera un presupuesto acorde, no habría generado ninguna situación de crisis puntual, puesto que en realidad algunos números hablan de cómo bajan ciertos delitos, de los que también hay responsabilidad en adolescentes. Es decir, el tema es si como lo mismo que en el sistema carcelario de mayores, ¿no? Es decir, sí, más presos, pero si no, de alguna manera no logramos que en el sistema carcelario la privación de libertad se traduzca en rehabilitación, al final es sumar crisis de un lado y del otro para además una reinserción totalmente compleja. ¿Eso es lo que está de fondo? En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley, no ha habido una disminución de los delitos. O sea, estamos prácticamente en un número similar a 2018 y 2019 en los delitos en los adolescentes. O sea, pero había bajado mucho el delito de adolescentes. Pero bajó en el 2013-2014, que nosotros lo atribuimos más que nada a las políticas sociales, las políticas educativas desarrolladas en los 15 años anteriores a este gobierno. No disminuyó en este periodo, o sea, en este periodo continúan los mismos números y sí disminuyó el presupuesto. Ahí es donde nosotros vemos con alarma estos números que da ahora el Observatorio de INISA con respecto a las medidas socioeducativas. O sea, las horas que tienen de actividad educativa los chiquilines en promedio en INISA es 1:20, o sea, 1:20 en todo el sistema de medidas educativas. El resto termina siendo ocio, pero ocio dentro de las celdas. O sea, dentro de los perimetrales de los centros. O sea, por más que no sea encierro puro y duro, porque no están de repente en 4 rejas, pero sí están dentro del centro en un perimetral. O sea, estamos hablando de que hay encierro y privación de libertad. Eso ha sido corroborado además por las observaciones que se han hecho de parte de la Organización Mundial contra la Tortura. Se hizo un informe a nivel también internacional y bueno, y el Comité contra la Tortura ha observado Uruguay recientemente sobre este tema. Bien, pero ¿no se han firmado convenios justamente que sacarían a los chicos a hacer actividades y deportes fuera de la institución? Sí, se han firmado en los años anteriores muchísimos convenios, más que nada en las administraciones anteriores. En estas continuamos con esos convenios, pero muchos de ellos
no se están cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué? Uno de los temas es que hay muchos convenios que son con organismos públicos, en los que también el recorte presupuestal y este reacondicionamiento de las políticas por el nuevo gobierno ha hecho que no se cumpla con la totalidad de cupos que están previstos para, por ejemplo, a ver, la primera experiencia laboral de los chiquilines. Hay organismos que deberían estar llenando 10 cupos, 5 cupos por un año con la primera experiencia laboral de adolescentes que transitan por el sistema y están cubriendo 1, 2 o ningún cupo de los que están previstos. Pero justo la experiencia laboral, al mencionar el tema laboral en el contexto, crisis mediante, desempleo y demás, tal vez no sea el más aconsejado. Deme otro ejemplo. Y el otro ejemplo que tenemos es el de los convenios educativos, o sea, todo lo que tiene que ver con los talleres que realizan los adolescentes fuera de los centros de privación de libertad, y ahí hay una lógica burocrática de problemas de gestión, muchas veces que logran que no se cumplan a cabalidad esas salidas, esas actividades que tienen que hacer los adolescentes. ¿Por parte de quién la dificultad de gestión? Por parte del organismo, o sea, del INISA mismo, de la logística del INISA, pero a su vez también por falta de personal. Tenemos una carencia de personal que está impactando en el sistema. Hoy en día, para que los adolescentes puedan realizar actividades, tienen que ser acompañados por los educadores. Y si tenemos, en los centros tenemos 3 turnos de educadores, porque hay que atenderlos las 24 horas del día, y en esos turnos muchas veces quedan 3 o 4 educadores para 25 adolescentes. Es imposible cumplir a cabalidad con todas las actividades, porque los adolescentes tienen que ir al liceo o a la UTU, pero a su vez tienen actividades de salud, por ejemplo, tienen que visitar a la psicoterapeuta, o tienen que ir al dentista, o tienen salidas previstas fuera del INISA por autorización judicial. Todo esto tiene que ir acompañado de educadores. Es imposible que puedan acompañar a todos los adolescentes y a su vez quedarse educadores en el centro. Nosotros hicimos un relevamiento desde nuestro lugar en el directorio de cuántos personal más se necesitaría en el trato directo. Perdón, ¿solo educadores? Porque para traslados no se necesita un educador, bastaría con un funcionario, bueno, no sé si vinculado al Ministerio del Interior o qué, pero no, ¿por qué un educador para llevarlo al dentista, por ejemplo? Tiene que ser educador porque el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el personal que atienda a los adolescentes en Uruguay tiene que ser educador. Exacto, tiene que ser personal especializado. Que muchas veces eso no se cumple porque el personal que ingresa a INISA no tiene la especialización, la va teniendo luego en la experiencia o bueno, por cursos que el INISA también envía a hacer o que hace mismo dentro de la institución, pero tiene que ser personal especializado. No es como en otros países que puede atenderlo la policía, en nuestro país no, y eso en realidad es un avance para nuestro país, eso es algo bueno, que incluso ha sido reconocido por consultoras internacionales que hemos tenido en la institución. Bien, creo que está un poco, al menos desde una pincelada general, planteado el gran desafío, ¿no? Bien, preguntas, panelistas. ¿Cuántos niños hay internados hoy? Una sola duda. En el 2021 transitaron por el sistema a cerca de 1000 adolescentes, tanto en medidas privativas como no privativas. No privativas. En no privativas hay 300, hoy hay 300 adolescentes. Y hay 300 adolescentes en privativas. Llegó a ser hacia el doble, ¿no? En realidad estamos... Hubo cerca de 700 en algún momento. Sí, hubo más. Hubo cerca de 1400 adolescentes privados de libertad. Privados de libertad. Bien. No, algo que, de acuerdo al panorama que se plantea, queda claro que cuanto mayor cantidad de personal, lógicamente se pueden dar las mejores condiciones para estos adolescentes. Algo que me interesaba y justo se cortó, pero creo que tú ibas por ese lado, ¿de qué número estamos hablando? ¿Cuántos serían los educadores que hacen falta? Y si son solo educadores en materia de personal lo que se está necesitando para tener un correcto funcionamiento. No solo educadores, nosotros hicimos un relevamiento en el 2020 de acuerdo al personal que hoy tiene INISA, y se necesitarían mínimo 40 educadores y 20 técnicos, o sea, trabajadores sociales y psicólogos, también para trabajar todas las trayectorias de estos adolescentes, porque son adolescentes que vienen con trayectorias de una alta vulnerabilidad en toda su vida, o sea, con
vulneración de derechos desde que nacieron, pasaron por muchas situaciones y bueno, necesitan dentro de la institución una psicoterapia, necesitan también trabajadores sociales que trabajen el apoyo de las familias para el egreso. ¿No hay psicólogos que trabajan en el INISA? Sí, tenemos psicólogos y los psicólogos hacen psicoterapia, o sea, tenemos programas que trabajan con los adolescentes, pero no dan abasto. Falta personal. Falta personal. Bien. Fernando. No, yo estaba mirando una encuesta de cifra que hay por ahí, y me llaman la atención dos cosas. Una, la mitad, el 50% de los adolescentes sale por lo menos una vez por semana mínimo y mayoritariamente para concurrir a centros de educación formal. O sea que me parece un elemento bastante significativo, ¿no? Y el otro elemento que me parece significativo es los motivos por los que están ahí. Mientras en 2018 la droga representaba el 2%, hoy la droga representa el 11%. Hay en 4 años un vínculo de los jóvenes, de los más jóvenes con la droga cada vez más importante, que tiene capaz que ver con un poco con el tema que hablábamos antes también. Y el otro es que los homicidios se mantienen entre 19 y 21, andan ahí, y hay una baja en las rapiñas. O sea, hay muchos adolescentes, mucha más cantidad de adolescentes no rapiñando y vinculados al comercio de la droga, y más vinculados al comercio de la droga. Eso es un cambio ¿cuál es el abordaje que se hace desde el INISA con este tema en particular? Bueno, este es un tema que además tiene que ver con el microtráfico que existe hoy en todos los barrios de Montevideo, que lo sabemos, y en el interior, y tiene que ver también a veces con familias que también están vinculadas al microtráfico. Tenemos también un alto porcentaje de chiquilines que llegan con adicciones, con problemas de adicciones, con problemas de salud mental, y eso es tratado por los equipos técnicos de la institución, pero no es suficiente. O sea, se necesitan mucho más medidas y se necesitaría que también la comunidad, los otros organismos como Salud Pública, como ACE, estén más integrados al sistema de protección de los adolescentes. Después también hay otros temas que el Uruguay, como política pública de Estado, no ha abordado. El egreso de estos adolescentes es al mismo lugar, al mismo contexto donde ellos estuvieron vinculados al microtráfico, o sea, porque no hay otra forma, no tenemos los recursos suficientes como estados que tienen altos estados de bienestar, digamos, ¿no? Podemos decir, para no decir países más desarrollados, que invierten mucho más en las adolescencias, en donde los adolescentes son, una vez que egresan, sacados de ese contexto y son... se les soluciona, digamos, el problema habitacional, educativo, en otro contexto territorial para que se desvinculen de las redes, ¿no? Eso no sucede en Uruguay, es algo que hay que pensarlo a futuro, porque de eso depende una verdadera reinserción social y un verdadero egreso. Si nosotros ahora, hasta los propios adolescentes, cuando hacemos las charlas, los conversatorios, a las propias autoridades nos dicen, bueno, nosotros ahora queremos otra vida, queremos cambiar, hemos aprendido que hay otras formas de desarrollarnos, otras formas de desarrollar nuestra vida, pero si volvemos a nuestro lugar, o sea, vamos a volver a ser presas de esto, porque además están esperándolos para los ajustes de cuentas. Es algo muy cotidiano que vivimos, a veces ustedes comunican desde los medios algunos asesinatos de adolescentes, y esos asesinatos después cuando los analizamos internamente en la institución, sabemos de quiénes estamos hablando. Ah, fulano, que pasaron por el INISA, se hizo un buen trabajo con ellos se hicieron un buen proceso en el INISA, y después es una pena porque los perdemos porque no tenemos una red integral de protección. Pero una sola cosa más, pero frente a este crecimiento de los retenidos en la libertad por droga, frente a eso, ¿el INISA hizo una evolución, hizo un cambio, hizo cambios de política, cambiaron algo? Porque si cambia el delito y cambia el motivo de los ingresos y todo, el INISA debe ayornarse de alguna manera. Por suerte tenemos equipos técnicos que trabajan muy bien y que se actualizan. Si bien la institución no les paga
cursos porque tenemos este problema presupuestal, no financia cursos de especialización, pero los técnicos, los psicólogos, los médicos están continuamente especializándose y eso después lo vuelcan a la institución en el trabajo con los adolescentes. Pero además, nosotros impulsamos desde mi lugar en el directorio una unidad de INISA para la atención de la salud mental y las adicciones que se llama UNICOP. Esa unidad se creó, tuvo los votos en el directorio, se hizo un llamado interno a operadores terapéuticos que se habían capacitado con la Junta Nacional de Drogas, porque por suerte eso, tenemos educadores y funcionarios que quieren capacitarse y que tienen una verdadera vocación para trabajar con los chiquilines. Y bueno, tenemos un equipo de 15 operadores terapéuticos hoy que están trabajando ese tema. Lo que nos falta sí es más vínculo o más trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Interior, como para poder abordar mejor el otros egreso brazos del Estado. Y la reinserción, y que se le den oportunidades reales a los chiquilines, porque también salen sin tener una oportunidad educativa clara o una oportunidad laboral clara. Bueno, entonces, sí, eso le pasa hoy en día, es el gran desafío de todos los centros penitenciarios, ¿no? Jóvenes y adultos. Exacto. Digo, en Uruguay y en el mundo, ¿no? O sea, tampoco es una cosa que es una exclusividad, un problema nuestro. Evidentemente es algo que requiere de mucho más trabajo en conjunto del que se está haciendo. Por acá, ¿quién no habló? A mí me llama particularmente la atención que los actores cambian, ¿no? De repente la administración anterior venía Viviano, después teníamos al sindicato, pero los planteos son prácticamente los mismos de todas las administraciones. Usted hablaba de los últimos 15 años. Yo creo que hace 15 años que venimos, bueno, mucho más, pero en estos últimos 15 años venimos escuchando. Falta presupuesto, bueno, no falta personal. Problemones no con el sindicato humanos, y las autoridades. Tenemos problemas de relacionamiento, no hay personal calificado, los chiquilines salen a la misma realidad que entran. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa en el sistema político, en todo el sistema político? Es un poco la pregunta que también nos hacemos con el sistema ¿A usted no le habían hecho un sumario, una investigación administrativa, Venosa? Sí, pero eso está siendo investigado por el INAU. Yo confío en los abogados, en la jurídica del INAU, se está haciendo un procedimiento allí. Y bueno, yo ahora estoy abocada a esto, que es un desafío enorme y bueno, como están diciendo, o sea, es un problema, este es un problema estructural que tiene el Estado uruguayo, que no ha podido abordar con políticas públicas y que en realidad no tiene que ver con el encierro, porque nosotros estamos ahora hablando de, bueno, cuánto presupuesto necesitamos para los centros de privación de libertad. Deberíamos estar hablando de qué políticas se necesitan para abordar las adolescencias. Y termino la pregunta, Victoria. Es justamente, ¿qué es lo que impide que exista, por ejemplo, un acuerdo para entender que estos chiquilines tienen que salir de una manera distinta que la que entraron y a un sitio distinto que el que entraron? ¿Qué es lo que hace que técnicos, psicólogos, ustedes que están en la realidad cotidiana, no son directores que vienen de otro ámbito, usted que estuvo en la administración anterior, qué es lo que hace que no pueda haber un programa, un proyecto? Porque cada vez que asumen nuevas autoridades, ustedes fueron con 3 programas distintos al Parlamento Nacional. ¿Qué es lo que impide un acuerdo mínimo de decir, bueno, vamos hacia acá? Y bueno, y para ir hacia acá necesitamos estos recursos, estos técnicos, este es el proyecto. Es que yo creo que ahí está la clave. En realidad deberían juntarse todos los partidos políticos, porque estos son políticas de Estado, no es política de un gobierno o de otro. Son políticas de Estado que deberían abordarse desde un enfoque que además le saldría hasta más económico al Estado, desde un enfoque restaurativo. Si apostamos más a las medidas no privativas que a las privativas... Tienen ustedes la ley de urgente consideración que ahora extiende el tiempo de estadía de estos menores. Entonces lo que estamos haciendo es a la inversa, no estamos apostando por la reinserción de los adolescentes, estamos dándole más encierro y menos presupuesto. O sea, estamos generando cárceles de poco valor para adolescentes que no se van a reintegrar nunca más a la sociedad. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es apostar a las medidas restaurativas. Muchos países ya lo han hecho y Nueva Zelanda, por ejemplo, bueno, estoy hablando de países, ¿no? Pero que tienen un presupuesto y que tienen una política de Estado para abordar las adolescencias en conflicto con la ley. Los adolescentes no son adultos, están en una etapa de desarrollo que requieren de medidas específicas. ¿Y con las otras directoras no hay acuerdo sobre esto? Sí, en el directorio tenemos acuerdos sobre esto, sobre la justicia restaurativa, sobre el presupuesto que se debería dar a la institución. Yo creo que ahí
falta que el sector político, que los legisladores entiendan. La bancada del Frente Amplio en el último año acompañó estos incrementos presupuestales que se necesitaban. Y en realidad no son incrementos, es devolverle el presupuesto que se le descontó al INISA. Al INISA se le recortó 20% de los gastos de funcionamiento, 80% de los gastos de inversiones y 70 millones de pesos de lo que es remuneraciones en el presupuesto del 2020. Entonces, si tenemos la misma cantidad de adolescentes que en el 2018, pero menos presupuesto, con los desafíos que tenemos hoy, evidentemente que eso no va a dar. O sea, tenemos muchas buenas voluntades en el directorio, pero después, en materia presupuestal, no estamos teniendo eco. Incluso las colegas mías en el directorio que fueron a hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco tuvieron eco en esto de, bueno, que se necesitaba personal, se necesita presupuesto, y no hubo una respuesta desde ahí. O sea que por eso estamos yendo ahora con un proyecto único desde el directorio, pero bueno, apelando a que el sistema político también reaccione. Bien. ¿No da votos pelear por el INISA? Y los adolescentes no votan. O sea, ese es el tema. Es como los niños. Muchas veces no vemos la importancia de invertir en esta franja etaria, porque de esto depende el futuro del país. Es el futuro del Uruguay. Los niños, y le agrego... ¿La tercera edad? No, creo que tiene que ver también con una cuestión de la privación de libertad y de lo vinculado al delito, que hoy por hoy creo que esa es la respuesta de por qué el sistema político no responde presupuestalmente en ese sentido, y es porque de verdad creo que, y ojalá me equivoque, con todas las ganas del mundo... Atender la delincuencia, decir yo creo que la sociedad de verdad votos. Entiende que invertir en privación de libertad, tanto de adultos como de adolescentes, es algo que no hay que ir por ese lado. La cuentas no la elabora la sociedad, la elabora este gobierno. Bueno, con la pero la sociedad es la que con... vota, y te podés imaginar que yo no estoy defendiendo esto porque cada vez que puedo pido inversión para la privación de libertad. Pero creo que la política responde de esa manera porque creo que la sociedad no va en este sentido, que entiendo que es por donde se debería caminar. O sea, ojalá... Deberíamos primero como sociedad... Ojalá me equivoque... plantar bandera con estos temas para que entonces adviertan que ganan votos y entonces... Ojalá me equivoque con todas las ganas. Ojalá le esté errando al bizcochazo por kilómetros, pero creo que tiene que ver un poco con eso. ¿Coincidís con lo que está diciendo Fer? No. Qué raro. Bueno, ¿en todo o en...? No, porque yo decir que no se pone plata en el INISA porque los muchachos no votan... No, porque no voten los chicos. Vengo de antes. Bien. Vengo de antes. Porque los muchachos no votan a mí no me parece. Porque a mí lo que me parece sí es que el Uruguay no es un país rico, es un país con enormes necesidades. Solo en este programa ya pedimos plata para la Junta de Drogas, para el IRCA y para el INISA. Solo en este programa ya pedimos plata para 3. Pero qué temitas, ¿no? Pero de algún lado tiene que salir la plata, ¿no? Pero hay plata para todo. Hay plata para la educación, hay plata para... Hay plata para los jubilados, tiene que haber plata para los policías, tiene que haber plata para los maestros, tiene que haber plata para el INISA, tiene que haber plata para las cárceles, tiene que haber plata para todo. Pero déjame terminar, por favor, ¿me permitís? Lo que digo es que está bien, tiene que haber recursos, pero la plata tiene que salir de algún lado. La plata no se genera sola. La plata, este gobierno heredó un 5% de déficit. Un 5% son 2.500 millones de dólares que hay que pagar todos los años de agujero, ¿no? Y además tiene una pandemia arriba. Es decir, para atender todo, la frazada es corta, ¿no? Para atender absolutamente todas las prioridades es difícil. A cualquier gobierno le encantaría, y no es que no ponen por mezquindad o porque los muchachos no votan, a cualquier gobierno le encantaría solucionar las cárceles y solucionar los problemas del INISA y solucionar el problema de todo. Es un problema de recursos. Lo que pasa es que a los gastadores compulsivos, no les importa de dónde sale la plata. No, hay más margen para seguirse endeudando, hay más margen para seguir agrandando el déficit, hay más margen. No hay margen. El problema que tenemos es ese. Como no hay margen, no hay plata. Y como no hay plata, tenemos estos problemas.
Esa es la síntesis. A ver, que... sí, por favor. No es tan así. En bueno, realidad, es lo que yo creo, en el caso señora. del INISA se hizo este recorte presupuestal y nosotros estamos pagando las cuentas de los gastos de funcionamiento con el dinero que nos llega al otro año. Y no es por un tema de ser gastadores compulsivos, sino que no están dando las cuentas. O sea, nosotros... No me refería al INISA, estoy hablando del directorio, pero del directorio del INISA, que muchas veces ha sido bastardeado, pero las 3 directoras yo soy consciente que estamos siempre atrás del dinero, atrás de las cuentas y viendo cómo funciona todo y no se está gastando de más en nada. Pero a ver, creo que usted me malinterpretó. Pero porque en el INAU, por ejemplo, yo no le estaba haciendo una crítica a usted. Está devolviendo 1.400 millones de pesos entre el 2021 y este año. 1.400 millones de pesos a rentas generales. ¿A usted le parece que el INAU, una institución que debería velar por las políticas de infancia y adolescencia... ¿Le sobra plata? No debería sobrar plata. Y si no, en todo caso, debería derivarle a INISA el dinero para poder tener equipos de medidas no privativas, por ejemplo, en el interior. Bien, no estamos teniendo equipos de medidas no privativas porque el INAU no ha transferido los dineros que está invirtiendo el INAU en esos equipos, que en realidad le competen al INISA. Por ejemplo, hay problemas de todo tipo acá, pero lo que no podemos dejar de ver es que una institución que tiene que desarrollar política pública y política social como el INAU, no debe devolver a renta general, debe invertir y bien invertir en política pública. En política pública para poder encarar el déficit alimentario que estamos teniendo hoy en las adolescencias. Hay informes de la ANEP, de los docentes de ANEP, sobre las deficiencias alimentarias y nutricionales que estamos teniendo en los adolescentes. Adolescentes que no tienen un plato de comida al día. Hoy está pasando en Uruguay. Y son miles, no son algunos. Entonces, si no encaramos este tipo de políticas desde el vamos, si no las vemos, si no los encaramos y no invertimos, estamos muy mal como país. ¿Dónde están porque ahí no está faltando el dinero. ¿Esos adolescentes en el INISA están que no tienen un plato de comida en el día? Muchos ¿En adolescentes, el INISA hay adolescentes que no comen? Muchos adolescentes... ¿En el INISA hay adolescentes que no comen? No, estoy hablando de los adolescentes en la población en general. Bueno, muchos de esos adolescentes... Estamos hablando del INISA, ¿no? Sí, ¿O usted ya empezó a hacer política? Llegan con desnutrición. Acaba de empezar a hacer política. No, al INISA llegan con desnutrición, llegan sin tener las 4 comidas diarias. Eso se ve cuando se hace el primer informe, los equipos técnicos lo evalúan. Podemos dejar la parte de la falta de comida para después del bloque. ¿Cómo en el INISA? No, dejemos el temita de la falta de comida para después del bloque. Venosa, yo le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí. No, gracias a ustedes. Me gustaría poder hacerla más larga, pero tal vez algo es algo. ¿Se puede hablar de un INISA o habría que hablar de cada centro? ¿Hay varios INISAs? No debería, pero hay centros que tienen más actividades que otros. Hay diferencias. Y habría que tener un programa único. Esa es una de las críticas que le hacemos al sistema INISA y hemos propuesto en el directorio además tener un programa único que exija a todos los centros tener la misma cantidad de horas de actividades, la misma cantidad de funcionarios por adolescente. O sea, debería ser ¿El mejor centro mismo. cuál sería? Hay varios centros que son muy buenos. ¿El que a criterio del directorio funciona mejor? No le podría decir para no generar rispideces dentro de las direcciones, pero hay muchos. O sea, yo le puedo nombrar centros que son muy buenos, que trabajan muy bien, pero bueno. O sea, que habría de dónde imitar. Exacto, sí. Venosa, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y a la orden. Hacemos una pausa y ya venimos.